Hoy nos metemos de lleno en un conflicto que redefinió por completo el Medio Oriente moderno, una guerra que se recuerda por su velocidad y por una tecnología nunca antes vista, que se resolvió en solo 100 horas. Pero a ver, ¿cómo es que la deuda de un solo país termina provocando una guerra que une a prácticamente todo el mundo en su contra? Esa es la pregunta que vamos a desgranar hoy. Para entender bien cómo se llegó a este punto, tenemos que ir un poco para atrás, porque todo empieza, como tantas veces en la historia, con dinero, o, mejor dicho, con la falta de él. Imaginen la situación. Irak acababa de salir de una guerra larguísima y brutal contra Irán, y estaba literalmente hasta el cuello de deudas. Hablamos de 80.000 millones de dólares. El régimen de Saddam Hussein necesitaba dinero, y lo necesitaba ya. Entonces, ¿qué hizo Saddam? Pues volteó a ver a su vecino, Kuwait, un país chiquito pero riquísimo en petróleo, y le puso sobre la mesa una lista de exigencias bastante claras. Le pedía que dejara de producir tanto petróleo para no bajar los precios, que le perdonara una deuda de 10.000 millones de dólares y hasta que le cediera territorio. Pero la acusación más fuerte era que Kuwait le estaba robando petróleo de un campo que compartían. Como era de esperarse, las negociaciones no llegaron a nada y la tensión escaló rapidísimo. Para julio de 1990 ya había 100.000 soldados iraquíes en la frontera. El 2 de agosto, la amenaza se hizo realidad. Irak invadió Kuwait por sorpresa. Y solo 6 días después, Saddam Hussein fue un paso más allá y declaró a Kuwait como una provincia más de Irak. Así, sin más. Pero el mundo no se quedó de brazos cruzados, para nada. La respuesta fue casi tan rápida y decisiva como la propia invasión. Se trazó una línea muy clara. Y aquí pasó algo casi impensable para la época, sobre todo porque la Guerra Fría acababa de terminar. La comunidad internacional se unió de una forma increíble. El Consejo de Seguridad de la ONU condenó la invasión al instante y le impuso a Irak unas sanciones económicas durísimas. El mensaje fue contundente. Y ojo, que la cosa no se quedó solo en palabras y diplomacia. No, señor. 34 naciones armaron una coalición militar para hacerle frente a Irak. Pensemos en lo que eso significa. Potencias de Occidente, países árabes, incluso antiguos aliados de la Unión Soviética, todos juntos. Algo que solo fue posible en ese nuevo escenario mundial. Ahora, echemos un vistazo a las fuerzas. A primera vista, uno podría pensar que Irak tenía una ventaja en tierra con muchísimos más tanques. Pero la clave, la verdadera clave, estaba en otro lado, en el aire y en la tecnología. Ahí la coalición tenía una superioridad aplastante. Y ni hablar del número de tropas, que era casi el doble. La primera movida militar fue la que se conoció como Operación Escudo del Desierto. Básicamente fue un gigantesco despliegue defensivo en Arabia Saudita. La idea era, por un lado, proteger al reino de un posible ataque de Saddam y, por otro, empezar a preparar todo para la inevitable liberación de Kuwait. Una proeza logística impresionante. Y ahora sí, pasamos a la acción. Una vez que el ultimátum de la ONU expiró, el escudo se transformó en espada. Daba comienzo la Operación Tormenta del Desierto. El 17 de enero de 1991, ¡pum!, los cielos sobre Irak se encendieron. Y no fue un ataque cualquiera, Fue el inicio de una de las campañas aéreas más intensas y brutales de la historia, pensada para desmantelar al ejército iraquí desde arriba. Para que nos hagamos una idea de la escala de todo esto, escuchen lo que dijo un piloto estadounidense, el teniente coronel Waldo B. Cummings. Miré hacia abajo y vi el mayor espectáculo de luces que jamás haya visto. Parecía como si cada iraquí que pudiera poner su dedo en un gatillo lo hubiera apretado sin soltarlo. Es una imagen que te transporta a ese caos absoluto. ¿Y cómo se logró semejante dominio aéreo? Pues con tecnología que para la época parecía de ciencia ficción. La coalición usó aviones invisibles al radar, los F-117. Lanzó misiles Tomahawk, que podían dar en el blanco desde cientos de kilómetros. Y por supuesto, usó las famosas bombas inteligentes guiadas por láser, que tenían una precisión increíble. Era sencillamente otro nivel. Saddam, ya acorralado, intentó una jugada desesperada. Empezó a lanzar misiles Scud contra Israel. Su objetivo no era militar, era político.
Quería que Israel respondiera y así romper la frágil alianza entre Estados Unidos y las naciones árabes. Pero no le funcionó. La diplomacia y los sistemas de defensa de misiles Patriot consiguieron mantener a Israel al margen y el plan de Saddam se vino abajo. Bueno, con la superioridad aérea totalmente asegurada y las defensas iraquíes muy debilitadas, llegó el momento de la fase final, la que todos esperaban, la guerra en tierra. Y aquí es donde la coalición sacó un as de la manga, una estrategia audaz y brillante conocida como el gancho de izquierda. Fue como una jugada maestra de ajedrez. Primero, una finta en la costa para distraer a los iraquíes. Luego, un ataque directo por el sur para romper sus líneas. Y la parte genial, una enorme fuerza blindada que se fue por el desierto, rodeándolos sin que se dieran cuenta para atacar a sus mejores tropas por la espalda. Una sorpresa total. Esta estrategia fue tan efectiva que el ejército iraquí simplemente se desmoronó. Y eso nos lleva a uno de los episodios más icónicos y, sin duda, más controvertidos de toda la guerra, la llamada Autopista de la Muerte. Columnas y columnas de tropas iraquíes que ya se estaban retirando fueron atrapadas y aniquiladas desde el aire. Una imagen devastadora que generó un debate mundial. Y así, en solo 100 horas, sí, 100 horas después de empezar la invasión por tierra, todo había terminado. El presidente Bush declaró el alto al fuego. Kuwait era libre. La velocidad de la victoria dejó al mundo boquiabierto. Pero claro, una victoria militar tan clara no siempre significa una paz duradera. Y aquí es donde la historia se vuelve mucho más compleja. Hablemos de las secuelas que dejó el conflicto. El costo en vidas humanas fue tremendamente desigual. La coalición tuvo menos de 300 bajas en combate. Del lado iraquí, las estimaciones van de 20.000 a 50.000 soldados muertos. La diferencia es abismal y nos habla mucho del tipo de guerra que fue. Y aquí viene quizás una de las consecuencias más importantes y trágicas. A pesar de esa derrota humillante, Saddam Hussein se quedó en el poder. ¿Por qué? Porque el objetivo de la coalición era liberar a Kuwait, no derrocar al régimen iraquí. Y esto tuvo un costo terrible. Saddam usó lo que le quedaba de su ejército para aplastar con una brutalidad inaudita los levantamientos de kurdos y chiíes que habían estallado en el país. Las repercusiones de la guerra se sintieron durante décadas. Pensemos en todo lo que dejó. Las sanciones de la ONU que golpearon durísimo a la población iraquí. Una presencia militar estadounidense permanente en la región. El misterioso síndrome de la Guerra del Golfo que afectó a miles de veteranos. Y sobre todo dejó un conflicto a medio resolver que, al final, puso todas las piezas en su lugar para la invasión de 2003. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Una pregunta que sigue resonando. Kuwait fue liberado, sí, y la agresión fue castigada. Pero, ¿se consiguió de verdad la paz? El legado de esas 100 horas es mucho más gris y complicado de lo que parece, y sus efectos se sienten en Medio Oriente hasta el día de hoy.